tal? Saludamos a todas las audiencias digitales de la casa editorial El Heraldo. Bienvenidos a este espacio, a Voces, con el que cerramos este 2023, que ha sido sin lugar a dudas un año desafiante, especialmente en materia económica. La economía ha sido una de las grandes protagonistas, así que qué mejor que para este cierre de 2023 conversar con una de las voces más autorizadas en materia económica de nuestra ciudad de Barranquilla, del Departamento del Atlántico, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad, Manuel Fernández. Manuel, qué gusto tenerte aquí en El Heraldo. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Erika, para toda la casa editorial, a quien queremos y admiramos mucho. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo estábamos comentando hace un momento, el 2023 podríamos calificarlo, no sé si tienes esa misma reflexión, como el año de la tormenta perfecta, en el que la economía se contrajo de una manera preocupante, por decirlo menos, y quizás han confluido una serie de factores que ustedes, los economistas, de manera muy acertada han venido delineando, dibujando unas altas tasas de interés, aunque el Banco de la República en los últimos días bajó 0,25 puntos, Ujú. pero también hemos tenido unos incrementos sucesivos la gasolina para cerrar ese hueco en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, pero adicionalmente esa inflación que definitivamente no logra ceder. Y bueno, una cantidad de situaciones que han venido también afectando los efectos ya de la reforma tributaria aprobada el año inmediatamente anterior. ¿Cuál es la lectura que hace Manuel Fernández de esa coyuntura económica a nivel nacional y a nivel local, acá en el Departamento del Atlántico y claro, en Barranquilla? Claro que sí, Erika. Sí, efectivamente lo que vemos es un periodo de reajuste de la economía, en donde, por supuesto, venimos de una pandemia a una pospandemia. Venimos de un proceso complejo también de temas geopolíticos externos que afectan la economía a través de diferentes vínculos, de unos temas políticos nacionales que han generado una incertidumbre y otros futuros, por ejemplo, como la llegada del niño, Ujú. que hacen, como tú bien lo dices, un cóctel complejo. Lo que sucedió obviamente con la pandemia y la pospandemia es que hubo muchos choques externos. Nos encerramos, dejamos de producir, las cadenas de suministro globales se vieron afectadas, salimos de la pandemia y todos salimos a consumir como locos, a tratar de vivir todo eso que no habíamos podido vivir y el consumo se dispara. Por supuesto, la capacidad productiva estaba limitada y ahí la inflación crece en todo el mundo. A eso hay que sumarle entonces la invasión de Ucrania, Ujú. recientemente el conflicto en Israel, suben los precios del petróleo, que es un insumo casi que para todo, incluyendo pues transporte de productos, por ejemplo. Y por supuesto los temas políticos con mucha incertidumbre que hacen que, por ejemplo, hoy uno de los temas preocupantes es la inversión. La inversión ha caído en el país y datos que tenemos locales nos muestran que las medianas y las grandes empresas tienen la inversión paralizada. Las micro y las pequeñas dicen vamos a invertir, pero para reponer inventarios, para capital de trabajo, pero no para crecer. Entonces, por supuesto, cuando no hay capacidad productiva, no podemos incrementar la demanda porque vamos a seguir generando inflación. Entonces, el Banco de la República en un momento llega y dice, vamos a enfriar la economía, Ujú. subimos las tasas de interés y eso ha tenido un efecto porque ya la inflación se está controlando. Si quitamos alimentos y precios regulados, la inflación cerró en alrededor del 7,6%, ya un dígito, ya eso da un respiro. El Banco de la República baja poco, pero es una señal, como tú bien lo decías, 25 puntos básicos. Pero en última la economía se frena de una manera impresionante. El país crecía alrededor del 7,3 el año pasado, este año va a crecer al 1,3. La economía del Atlántico crecía el año pasado al Un 9,3%. dato impresionante, Impresionante. de los más significativos de todo el territorio nacional. Así es, Erika. De hecho, el Atlántico va a crecer por encima de Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Eh, Este año. este año vamos a crecer por encima de los cuatro principales departamentos y Bogotá. ¿Cuál es tu apuesta, Manuel, por el crecimiento? Mi apuesta, obviamente, vamos a crecer por encima de ellos, pero es una desaceleración fuerte. Nosotros vamos a crecer este año, el Atlántico, alrededor de 1,3 a 1,5%, 1,3, 1,5 cuando el año pasado fue 9,3. 9,3. ¿De Eso acuerdo? lo dice todo. Eso lo dice todo. Es como si el año pasado estuviésemos en un carro a 93 kilómetros por hora, metimos el pie en el freno y estamos ahora a 10
14 kilómetros por hora. O sea, el frenazo lo sentimos todos en este vehículo en el que vamos. Entonces, obviamente es un periodo de reajuste porque hay que darle chance al sector productivo que recupere su capacidad de producción para que le pueda hacer frente a esa mayor demanda. Ujú. Y ahí es fundamental la confianza, porque si no hay confianza para invertir, pues por supuesto el sector productivo no va a poder crecer. Y hay unos retos que conversábamos hace un momento, por ejemplo, la discusión del salario mínimo. No podemos aumentar el salario mínimo más allá de lo que crece la inflación, porque de lo contrario impulsamos demanda, pero la capacidad productiva se va a ver afectada porque tiene un mayor costo. Entonces, nuevamente no estamos permitiendo que la economía se reajuste esa diferencia entre oferta y demanda. Por ende, hay que enviar unas señales al mercado en torno a que se debería incrementar el salario mínimo alrededor del 10%, muy cerca de lo que está creciendo la inflación, y darle chance que la economía se recupere para más adelante poder pensar con aumentos en productividad en aumentos superiores. En el tema de la inflación, ¿cuál es la apuesta para este año? ¿Cómo lee desde la Cámara de Comercio de Barranquilla ese dato que es clave, porque al fin y al cabo gravita sobre todos los aumentos, y esa palabra es bastante compleja, desindexado muchos productos, pero en cualquier caso todavía dependemos de ese dato de la inflación para muchos aumentos. Sí. Cuál es la apuesta que hacen? No, la apuesta nuestra está muy alineada con las expectativas de los analistas del mercado. Estamos hablando de entre un 9,5 y un 10% de inflación para este año. Y creemos que las tasas de interés van a ir disminuyendo poco a poco y fundamental que el sector productivo, como lo mencionábamos, empiece nuevamente a generar esa inversión que nos ayude a que la producción de bienes y servicios aumente y le haga, obviamente, digamos, par a esa mayor demanda que vemos en el mercado. Pero claramente se necesitan, Manuel, una serie de señales para generar esa confianza que permita reactivar todo el aparato productivo. El gobierno, sin lugar a dudas, hablo del gobierno nacional, tiene que darlas porque al fin y al cabo es una manera de articular esa reactivación de la economía. Es lo que ha venido demandando precisamente el sector productivo. Sí. Mm, pero, ¿cómo hacerlo en un momento complejo en el que ese fantasma de la recesión está ahí como respirándonos en la nuca? Vamos a caer en una recesión, lo cual complicaría todo el escenario. ¿Qué cree? Yo espero que no. Por supuesto, ya tuvimos una contracción de la economía en el tercer trimestre de este año. En este último trimestre lo que observamos es que la demanda ha mejorado de una manera importante. Nosotros hemos hecho 600 encuestas desde el 13 de diciembre a la fecha, 600 encuestas que le hemos preguntado a los empresarios cuál fue el comportamiento en los últimos 6 meses Ujú. y cuál fue el comportamiento en los últimos 2 meses. Y lo que encontramos es que las empresas medianas y grandes tienen un comportamiento favorable. Hay optimismo. Hay optimismo y además dicen que en estos últimos 6 meses el comportamiento de sus ventas ha sido favorable, ha Ujú. sido entre aceptable y excelente. Pero si nos vamos a los micronegocios, están muy golpeados. 55% de los micronegocios nos dicen nuestras ventas se cayeron, no podemos financiar nuestros gastos operacionales, somos pesimistas. Mm. Pero en los últimos 2 meses le decimos, ¿qué pasó en los últimos 2 meses? Nos dicen, nos hemos recuperado. Las ventas de diciembre nos dan optimismo, hemos mejorado y pasamos a un 78% de micronegocios que son optimistas frente a un 55% que eran pesimistas por el comportamiento de los últimos 2 meses. Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Por supuesto, la demanda se está reactivando en estos dos últimos meses. Pero no podemos, obviamente, cantar victoria porque hay mucho por hacer hacia futuro. Los empresarios están, digamos, en ese cóctel, en el medio de ese cóctel de factores externos, en donde hay más impuestos nacionales y locales, en donde tenemos precios de la energía Mm. subiendo y tenemos la opción tarifaria que va a empezar a cobrarse, en donde tenemos un fenómeno del niño que va a agudizarse el próximo año y que va a afectar también, va a seguir subiendo el ACPM y Claro. los combustibles. Todo esto empieza a afectar los costos de las empresas y si a eso le metemos un tema de incertidumbre relacionado con reforma laboral, reforma a la salud, pues los empresarios dicen, momento que yo prefiero aguantarme, no invertir hasta que esto no se aclare. Entonces, por eso sí es muy importante
que desde lo local y lo nacional apoyemos y rodeemos a los empresarios, dándoles tranquilidad de que las reglas de juego van a ser constantes, de que no se van a dar cambios abruptos, de que no se va a incrementar el salario mínimo más allá de lo que se indica por la lógica económica, y que de esa forma empecemos nuevamente a generar más producción y de una forma sostenible un crecimiento económico. La verdad es que es una situación desafiante, pero también es sabido por todos que en medio de las crisis hay que identificar oportunidades. Ustedes manejan todo ese tejido empresarial, las grandes empresas, las medianas, esas pequeñas empresas, también unos microemprendimientos que están en ese camino de formalizarse, lo cual no es menor en medio de estas circunstancias tan difíciles. ¿Cómo han podido, precisamente desde la Cámara de Comercio de Barranquilla, identificar esas posibilidades para estructurar su trabajo y acompañar y rodear a través de distintas estrategias a las empresas, a las distintas empresas de nuestra ciudad, de nuestra región, que tienen, Manuel, y usted muy bien lo sabe, necesidades totalmente distintas? Así es. Sí, Erika, nosotros nos hemos enfocado en, primero que todo, acercarnos al empresariado, que sea una cámara que esté en la calle, que sea una cámara que esté visitando a los empresarios, que los estemos llamando y consultándoles frecuentemente. Entonces nosotros hemos hecho este año más de 3.000 entrevistas con empresarios por medios virtuales o telefónicos, pero adicionalmente hemos visitado, nuestros equipos han visitado 1.400 empresas en sus instalaciones. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación económica? Dependiendo del segmento por tamaño de empresa, ¿cuál es su realidad? ¿Cuáles son sus necesidades? Y a partir de ahí adaptamos nuestro portafolio para acompañar a esas empresas. Por supuesto, como tú bien nos dices, hay diferentes necesidades. Para las micro, un tema Ujú. crítico es el financiamiento. Solamente una de cada 5 empresas en el Atlántico accede a financiamiento formal. Entonces, ¿cómo podemos conectar a esas MIPIMES con las ofertas de financiamiento? ¿Cómo los podemos ayudar a organizar sus flujos de caja? ¿Cómo podemos organizarlos para que toda su organización esté de una forma presentable ante esos filtros financieros que son muy exigentes? ¿Y cómo los conectamos con otras alternativas como e-factoring o alternativas de financiación diferentes a la banca tradicional? Ese ha sido un esfuerzo muy importante en la micro. De hecho, nosotros atendimos este año 17.000 empresas. El universo de empresas en el Departamento del Atlántico es de alrededor de 33.000 empresas. Atendimos 17.000 O sea, 33.000 de todos los tamaños. de todos los tamaños, Ujú. empresas, personas jurídicas. Ahora bien, esto es un reto seguir incrementando nuestra atención, pero además de eso que los empresarios se acerquen a la Cámara, porque muchas veces lo que sucede es que los empresarios no se acercan a la Cámara y tenemos muchos servicios virtuales y presenciales. Hemos atendido 17.000 empresas y vamos a seguir creciendo. El año pasado, el crecimiento frente al año pasado fue del 57% en el número de servicios que entregamos. Y lo que queremos es que las empresas se beneficien de todos estos productos y servicios que les entregamos. Y yo voy a mencionar algunos ejemplos. Financiación es uno. Hay otro ejemplo que es una palanca que es aumentar la productividad. Estudios demuestran que el éxito o el fracaso de una empresa depende en un 65% de factores internos. El resto son factores externos. Se cae la demanda, hay recesión, factores externos. Internos, 65% son, digamos, más importantes. Habilidades gerenciales, procesos productivos. Entonces, ¿cómo ayudamos a las empresas a mejorar sus procesos productivos, a mejorar su productividad y a tener las habilidades gerenciales que le permitan hacer frente a entornos difíciles y desafiantes? Entonces, el programa Fábricas de Productividad se dedica a eso. Y hay una empresa que quiero citarte como ejemplo que se llama Contacta. Es un BPO, es un call center que ofrece servicios especializados para salud. Es una empresa que arrancó con fábricas de productividad, sacó certificados de calidad que eran exigidos internacionalmente, entró a otro programa de la Cámara de Comercio en alianza con la gobernación que es Atlántico Exporta y empezó a exportar a Estados Unidos. Hoy genera 260 empleos formales. Y está en Caribe Exponencial, que es otro programa muy bonito. Este programa Caribe Exponencial lo tenemos en alianza con la Universidad del Norte, Pro Barranquilla, la ANDI, Fundesarrollo. Y ese programa lo que hace es que ayuda a que las empresas que tienen un crecimiento interesante crezcan exponencialmente. Ahí tenemos una empresa que se llama Muta,
una empresa que trabaja en la economía circular. Básicamente lo que hace es que recoge residuos, aceites ya usados, otro tipo de residuos, los procesa y los exporta. Es una empresa que creció sus ventas en 240% a través de este programa Caribe Exponencial. Otra empresa, Milem. Milem es una empresa que hace subestaciones eléctricas. Estaba creciendo, pero después de la pandemia iba a cerrar sus puertas. Entró a Caribe Exponencial y está creciendo sus ventas al 50%, porque los ayudamos con mentorías, formación, conexiones de valor para que accedan a financiamiento o a equity. Y son empresas que empiezan a despegar y a crecer. Por supuesto, eso es lo que nos interesa a nosotros como cámaras de comercio, sembrar en los micronegocios que están siendo afectados por esta coyuntura difícil por la que pasamos y sembrar mucho en economías del segmento medio que ayuden a generar empleo formal, que ayuden a fortalecer la clase media, que en últimas es la que va a generar un consumo sostenible a mediano y largo plazo. Es un tema de alcance que es quizá el primer gran objetivo que se fija la Cámara de Comercio dentro de su estrategia 2030. ¿Qué se está haciendo entonces para alcanzar más empresas? Porque 17.000 empresas han tenido ese relacionamiento con Ujú. ustedes este año, pero son 33.000. ¿Cómo acceder a Sí. todas esas empresas? Entre otras cosas, muchas de ellas pueden ser emprendimientos muy pequeños que por esas inquietudes, por esas preocupaciones, mm, no dan el salto a aumentar esa productividad. Tienen demasiados temores, tienen demasiadas inquietudes. Ujú. ¿Cuál es esa hoja de ruta que ustedes le proponen a esas Sí. empresas? Nosotros estamos modernizando nuestra página web porque queremos que sea una plataforma de formación e información para los empresarios en todos los niveles. Y a través de esta plataforma queremos tener allí contenidos digitales muy potentes. Este año ya tenemos montados y a partir del próximo año, a partir de enero, van a tener acceso a 9 contenidos digitales en alianza con la Universidad de los Andes, la Universidad de AFIT y la Universidad Javeriana. Son habilidades gerenciales que están allí en contenidos digitales, pero son unos cursos que no es una hora nada más. Ujú. Son 76 contenidos digitales asociados a 9 rutas de formación en habilidades gerenciales que los empresarios van a poder acceder, van a poder aprender y van a poder implementar en sus empresas para mejorar. Obviamente esto nos da una ventaja y es que con economías de escala podemos llegar a muchos más empresarios. Queremos que cada vez más empresarios se enteren de que la Cámara ofrece estos servicios. Por supuesto, estos cursos tienen después una aplicación práctica y también un escenario de preguntas, respuestas. Nosotros realizamos este año, Erika, 588 eventos de relacionamiento y formación con empresarios. La mitad de estos eventos presenciales. Entonces, en estos eventos, ¿qué buscamos? Que ese empresario que de alguna manera hizo ese curso virtual llegue a esa reunión, establezca conexiones de valor en donde pueda comprar o vender con otros empresarios, pero además de eso le sirva ese encuentro para resolver dudas, para profundizar, para ver qué otros programas hay en los que se puede apoyar para seguir creciendo y desarrollándose. Manuel, si una persona nos está viendo, tiene una empresa pequeña, está arrancando, ¿qué tiene que hacer para que pueda tener ese relacionamiento, esa posibilidad de trabajar bajo la orientación de la Cámara de Comercio para justamente tener ese alcance en sus posibilidades? Sí, es muy importante que cualquier empresario que nos escuche sepa que en la Cámara de Comercio quiere atenderlo, quiere acercarse a él, entender cuáles son sus necesidades. Y tenemos un director para cada una de las audiencias. Nosotros tenemos un director de relacionamiento para micronegocios y economía social y solidaria. Es Paul Peláez, es un gran técnico, un gran líder, y básicamente él atendería a esta persona, le escucharía sus necesidades, sus problemas, su configuración como empresa y le podría explicar, aquí está este programa, Crecer es posible, que te puede servir. Está este programa Fortalecer, que es un programa que tenemos en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio, en donde básicamente le damos 40 horas de formación especializada a ese microempresario, otras actividades grupales que lo van a ayudar a crecer. Y así como este, tenemos otros programas. Tenemos Impulsa a tu empresa 3.0, que tenemos en alianza con una organización internacional que se llama TechnoServe, una gran organización que viene luchando para reducir la pobreza a través del impulso a los pequeños negocios. Entonces tenemos muchas alianzas y muchos programas que están al servicio de los empresarios. Tienen que acercarse a nosotros. Si es un empresario de mediano tamaño,
Ana María Charris es nuestra directora de economías de avanzada y de economías de tamaño mediano. Hay otros programas distintos, fábricas de productividad que mencioné, Caribe Exponencial, dependiendo obviamente de las características propias de cada empresa, acercándose a la Cámara podemos orientarlos a qué programa les sirve para crecer y desarrollarse. Bueno, y quizás muchos de los que nos ven dirán, pero es que yo no estoy formalizado, todavía estoy en ese tránsito, no tengo precisamente la financiación o el apalancamiento para dar ese salto. ¿También son recibidos? También son recibidos. De hecho, nosotros este año atendimos 77% de nuestros servicios fue dirigido a micronegocios. Y de esos, alrededor de 3.000 fueron unidades productivas no registradas en la Cámara de Comercio. Porque a nosotros nos interesa también sembrar en la formalización. Ahora, no existe una formalización o no es correcto pretender que una empresa pase de ser informal a formal de un año a otro porque eso sinceramente no es sostenible. Nosotros queremos que estas unidades productivas se acerquen a nosotros, no necesariamente para que se registren, no necesariamente para que se formalicen inmediatamente, pero para que se enrolen en nuestros programas, empiecen a crecer, a desarrollarse, a aumentar su productividad y cuando estén listos, se formalicen. Entonces atendimos 3.000 y por supuesto queremos seguir atendiendo mucho más. Bueno, hay otro nivel que ya es, lo mencionaba Manuel hace un momento, que es el de las em, empresas medianas, ya no son esos micronegocios, sino son empresas que ya llevan incluso un tiempo largo trabajando de la mano con la Cámara de Comercio. Ahí ya el desafío es distinto, es cómo fortalecer esa conexión con ellos para también aumentar su productividad para quizás que den el salto a exportar y que Ujú, se conecten también con otros mercados. ujú. Con ellos directamente, ¿qué se está haciendo? Erika, ese es un punto muy importante porque de hecho McKinsey, la consultora McKinsey en el 2019 hizo un estudio para México, Colombia y Brasil. Y básicamente lo que ellos concluyen con ese estudio es que el segmento de empresas de tamaño mediano en estos tres países está ausente, es muy pequeño. Y este segmento es el que le permite a un país crecer y desarrollarse, generar empleo formal y generar una clase media que permita unas condiciones de consumo importantes. Esa es una justificación de por qué nosotros creemos que un foco importante hacia el futuro es rodear, sembrar en empresas de tamaño medio. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, a través de alianzas. La Cámara de Comercio tiene recursos limitados, llegamos a 17.000 empresas, pero si queremos llegar a más empresas de nuestro tejido empresarial, tenemos que mantener unas alianzas que ya tenemos hoy con el sector privado, a través de organizaciones como Tecnoserve, que es esta organización internacional, organizaciones como la Fundación Santo Domingo, Fundación Promigas, con quienes venimos trabajando para apoyar a empresarios, y con el sector público. Con la gobernadora hicimos unas alianzas espectaculares para ayudar a empresarios a exportar. Atlántico exporta a toda marcha, para ayudar a emprendedores de alto nivel a catapultar su crecimiento. Atlántico Acelera fue una experiencia que vivimos con la gobernadora. Para ayudar a que las empresas se sigan desarrollando y creciendo en diferentes instancias. Y las alianzas con el sector público las hicimos no solamente para apoyar empresas de tamaño medio, sino también para apoyar, por ejemplo, a los jóvenes. Un gran reto que tenemos en el territorio es que si bien el desempleo está en 8.7%, un dígito, una tasa de desempleo, digamos, positiva, la tasa de desempleo en jóvenes es del doble, Claro. 16%. Entonces hicimos una alianza con la gobernadora que se llama Atlántico para los Jóvenes y logramos que 900 jóvenes hicieran cursos cortos, muy rápidos, para generarles habilidades y engancharse rápidamente en empresas formales. Y yo creo que a través de estas alianzas, Erika, es que debemos seguir. Esperamos rodeando a estas empresas, esperamos con el gobernador Verano, con quien hemos hablado ya de estos temas, poder trabajar en internacionalizar más el departamento, porque tenemos que abrir los ojos. Apenas el 43% de las empresas en el Atlántico vende más allá de su ciudad de origen y muy pocas venden por fuera del país. Nuestra vocación todavía es muy local. Ujú. Tenemos que ampliar la mirada, obviamente con el acompañamiento de la Cámara, con el acompañamiento de la Gobernación, con el acompañamiento de la Alcaldía, y lograr que más empresarios puedan exportar. Esto no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana.
Hay que entender la realidad propia de la empresa, su tamaño, su nivel de productividad y competitividad, y dependiendo de eso saber si le apuntamos a que venda, por ejemplo, en Bogotá primero y más adelante afuera, o si ya está lista para vender al exterior. Pero fundamental las alianzas para ayudar a los Y empresarios. también es fundamental los eventos, em, ese tema de las ferias, de las ruedas de negocio, de todos esos espacios son fundamentales porque ahí se encuentran, muchos empresarios se conocen, pueden trabajar de manera conjunta, pero además hay unas experiencias maravillosas. Desafiamos los límites. Este año y yo me siento muy feliz de haber estado en ese evento tan importante que fue Caribe Biz, porque al fin y al cabo es una oportunidad que le ofrece la Cámara de Comercio de Barranquilla a tantos empresarios de los distintos tamaños, para que ellos conozcan qué está pasando afuera o que escuchen a expertos nacionales, expertos internacionales que les ofrecen muchas posibilidades. Quizá ese es un elemento clave, la formación. Y ustedes se lo permiten a través de ese tipo de escenarios, que además es ese lema de este año, yo creo que no sé cómo van a hacer para el próximo, porque si ya desafiamos los límites, ¿qué viene en 2024? De acuerdo, Erika, y agradecerte porque yo creo que tu participación en Caribe ha sido excepcional, porque la inspiración que ha generado recientemente en estas dos entrevistas, la que le hiciste a Visila Mm, Bococo y la que le hiciste a Vilma Núñez, de verdad que fueron entrevistas espectaculares en donde yo creo que resaltamos varias cosas que son importantes antes de hablar en general de los eventos. Primero, la importancia del rol de la mujer mm. empresaria en el territorio. ¿Cómo motivamos a que cada vez más mujeres eh, muestren lo que están haciendo? Primero que todo, visibilizarlas. La gerente de Contacta, de hecho, la acabamos de premiar con un premio a la sostenibilidad porque es una mujer berraquísima. Estuvo en fábricas de productividad, Atlántico Exporta a Toda Marcha, Caribe Exponencial, y se acaba de ganar el premio a la sostenibilidad porque genera empleo inclusivo en mujeres, en discapacitados. De tal forma que queremos que Caribe siga siendo ese espacio para visibilizar esos casos y generar, obviamente, ese ejemplo en la juventud. Pero además de eso, queremos traer personas que nos ayuden a retarnos, Mm. a desafiar los A límites, repensar lo que hacemos, a que a veces repensar. podemos pensar que es bueno o considerar que es bueno, y seguramente es así, pero puede ser mucho mejor. Puede ser mucho mejor. Y precisamente Visila Bococo decía, digamos, el año pasado nos decía, yo he ayudado a empresas españolas a exportar Mm. y el vecino de esa empresa que produce aceite de oliva, era el ejemplo que ella mencionaba, nunca había exportado. Pero cuando vio que su vecino exportó, dijo, ah, si él puede, yo también puedo. Entonces, es cambiar muchos de las limitaciones mentales que nos autoimponemos. Y con Caribe Biz queremos eso. Queremos traer personas que nos reten, que nos ayuden a desafiarnos a nosotros mismos, a compartir ejemplos de profesionales exitosos locales. Un programa que vamos a lanzar el próximo año se llama Mentes Globales. Nace de Caribe Biz, porque por ejemplo en Caribe Biz tuvimos al doctor Scaff, al doctor Ujú. Ruiseco, a varios empresarios que han logrado desafiar los límites y hoy en día exportan de una manera importante. Pero cuando uno los entrevista a ellos no dicen que fue fácil, Mm. pero sí dicen que lo hicieron porque se retaron a sí mismos y desafiaron los límites que tenían en sus mentes. Y esas experiencias las grabamos y las vamos a tener en esa plataforma que es nuestra página web, disponible para los empresarios y para los afiliados, para que se inspiren, para que aprendan de los fracasos, de los retos y de los éxitos A partir de referentes locales, a porque a partir de veces referentes vemos locales. unos grandes personajes y no, pues me cuesta mucho llegar a ser, pero aquí han empezado ese camino y ha sido posible, ¿no? Es demostrarle a la gente y a esos empresarios que nos están viendo que sí es posible dar ese salto. Pero a mí me encanta mucho ese mensaje en el que has insistido varias veces, Manuel. No todo es inmediato. Ujú. Quizás nuestros jóvenes, por todo este avance que las redes sociales le han llevado a nuestra vida, pues quieren las cosas muy rápido y todo tiene un camino y todo tiene un proceso. Así Hay que es. aprender. Nadie corre antes de gatear y Ujú. de caminar. Y también en el Así es. sector empresarial es así. Totalmente, totalmente cierto. Y nosotros precisamente lo que hemos querido construir son rutas de crecimiento. Un empresario no puede pretender
llegar a la Cámara y que le solucionemos el problema inmediatamente. No somos magos. Lo que sí somos es una organización que primero quiere acercarse al empresario, escucharlo. No tenemos soluciones mágicas, rápidas, tenemos rutas, programas que si ellos son juiciosos, se dedican, digamos, a aprender, a asistir a las reuniones, a formarse, a estar en contacto con nosotros, en un periodo de tiempo van a incrementar sus resultados. Y hay ejemplos como los que he citado de Contacta, Milem, Muta y muchas otras empresas más que en periodos de 1 o más años, formándose con disciplina, han logrado superar sus ventas y crecer de una manera importante. Bueno, aprender o identificar esas oportunidades en medio de la crisis, pero también con persistencia y constancia, dedicarse a hacer equipo no solo con su propia gente, sino también con la Cámara de Comercio de Barranquilla y con esos aliados que ustedes ponen a disposición de todas las empresas, porque ahí también hay un asunto que es clave, es la articulación, que también es un eje fundamental del trabajo de la Cámara. Manuel lo mencionaba antes, está el sector privado, sin duda, pero también el sector público, la academia y muchos otros aliados también de cooperación internacional. Entre Así todos es, van sumando para totalmente. obtener ese propósito, ¿no? Eso no se puede perder de vista. No, no se puede perder de vista. Yo creo que en la unión, por supuesto, está la fuerza, en esa generación de sinergias, en ver obviamente cómo ayudamos de manera obviamente articulada a las diferentes empresas. Yo creo que hemos dado ejemplo en Barranquilla a nivel nacional de esa articulación y de esa sinergia público-privada. Te mencionaba que venimos trabajando con la Universidad del Norte. Yo hago parte del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, una invitación que nos hizo la gobernadora como representante del sector productivo. Venimos trabajando con fundaciones como Fundación Corona, Fundación Santo Domingo, Fundación Promigas y por supuesto alianzas con el sector productivo, digamos, local, los diferentes gremios, con el Comité Intergremial venimos trabajando muchas iniciativas de resorte regional, temas, por ejemplo, como el dragado del puerto, la situación compleja del aeropuerto, Ujú. las tarifas de energía. Obviamente hay muchísimos temas que trabajamos en alianzas, que trabajarlo solo sería imposible, pero que venimos aportando desde diferentes instancias al desarrollo del territorio. Hay un tema, ahora que mencionas las alianzas, que me parece muy importante mencionar, el tema de la seguridad. Mm. Te hablaba de que los micronegocios han sido ese segmento de empresas y sociedades más afectados. De hecho, nosotros tenemos en la Cámara de Comercio, por ley, que registrar las personas naturales que quieren desempeñar una labor de comerciante, pero que no quieren crear una empresa. Entonces son negocios, micronegocios, personas naturales. Este año se han visto muy afectados. La tendencia histórica lo que nos muestra es que este año tuvimos 3.000 unidades o micronegocios menos que se registraron en la Cámara frente al año anterior y 2.000 no renovaron su matrícula. Es alrededor de 5.000 micronegocios menos inscritos en la Cámara de Comercio. Entonces nos acercamos a ellos y les preguntamos, señores, ¿qué está pasando? Nos dicen, mira, la caída de la demanda nos ha dado muy duro, pero además de eso la inseguridad nos ha golpeado muy fuerte a nosotros en este sector de micronegocios. Estamos muy expuestos. Entonces empezamos a reunirnos con la Fiscalía, con el Ministerio, con la Gobernación, con la Alcaldía Distrital y creamos un programa en donde la Cámara de Comercio instaló 100 cámaras en 100 comercios en los barrios y las zonas más críticas, como un piloto de seguridad. Esas cámaras graban, van a ser un acervo probatorio en el caso de que se cometan crímenes, tienen unos botones de pánico, están conectados a los frentes de seguridad con equipos de comunicación y vamos a pilotear qué pasa en esos barrios y cómo mejoramos la seguridad. Un aporte económico, un esfuerzo que hizo la Cámara de Comercio, que esperamos seguir trabajando con el alcalde Char porque sabemos que es una prioridad para él y que de esta forma, como sector privado, estamos diciendo, si bien no es nuestra responsabilidad, queremos coadyuvar las acciones de las autoridades para rodear a estos empresarios, ayudarlos ante este flagelo de la inseguridad. Volvemos al mismo punto de la confianza. ¿Cómo generamos confianza precisamente, Manuel, ante este sector
de los microempresarios tan golpeados. Es un problema que incluso se sale de la órbita local, ya tiene unas implicaciones nacionales relacionados con temas de justicia y con toda la estrategia de seguridad urbana directamente del gobierno nacional. Pero qué importante que se hagan ese tipo de articulaciones en lo local, porque si bien es cierto que es un problema que nos supera y así de manera reiterada, ustedes bien lo han advertido, tanto el sector público como el sector privado, definitivamente tenemos que encontrar soluciones que se ajusten a nuestra realidad para entrar a apoyar a esos sectores tan absolutamente golpeados. ¿Y cuál ha sido la respuesta de estos comerciantes frente a esa posibilidad que le han brindado? Los comerciantes están, digamos, muy emocionados, digamos, con este apoyo que les ha brindado la Cámara de Comercio. Y lo hemos hecho con estas 100 cámaras y 100 equipos, pero además de eso lo hemos hecho con el desarrollo de una aplicación telefónica que vamos a poner a disposición de ellos y que esperamos que les permita que cuando les lleguen llamadas de números identificados con casos de extorsión, por ejemplo, les salga un mensaje en su pantalla diciendo no conteste este teléfono. Estamos desarrollando esta aplicación en alianza con el Gaula Nacional y, por supuesto, con el comandante de policía del área metropolitana de Barranquilla. Y les hemos dado capacitaciones también en alianzas con la policía y con el Gaula, con expertos para saber cómo reaccionar cuando hay este tipo de llamadas. Por supuesto, los empresarios siguen teniendo temor, Mm. sobre todo si no saben cómo reaccionar ante este tipo de llamadas y no saben que la mayor parte de ellas se hacen desde cárceles por criminales obviamente inescrupulosos. Entonces, por supuesto, estamos apenas arrancando, es un piloto, 100 comerciantes que hemos, digamos, apoyado. La idea es seguir sumando ayudas del sector privado y, por supuesto, del sector público para con este tipo de iniciativas seguir rodeando a estos empresarios, sobre todo los micronegocios, que son los más afectados por este flagelo. Es realmente notable que existan esas iniciativas, porque definitivamente ha sido un año también desafiante, por lo menos en nuestro ámbito local. Hablamos de la economía, pero sin lugar a dudas la seguridad también ha sido la inseguridad ha sido un flagelo que ha costado precisamente eh, esa determinación de muchas empresas o muchas familias, hogares, de pronto decir, mire, no, yo no puedo seguir adelante con mi actividad o también no voy a medírmele a abrir mi negocio. Precisamente detengámonos en ese punto, en esos sectores que esperan tener una oportunidad, lo que llamamos ahora la economía popular. ¿Qué tanto puede o está haciendo la Cámara de Comercio de Barranquilla para también acompañar a la economía popular? Estamos haciendo diferentes actividades, inclusive aquí también hay que citar al SENA, con quien tenemos una alianza espectacular que básicamente va asociada a apoyar a pequeños productores campesinos en el Departamento del Atlántico. Apoyamos a 500 productores campesinos en el Departamento del Atlántico, con primero diagnósticos acerca de su tierra, qué características tiene su tierra y qué podría producir. Segundo, no produzca cualquier cosa. Venga, lo apoyamos para que usted produzca con asistencia técnica aquellos productos en los cuales el mercado le va a generar una utilidad, no generar sobreoferta, por ejemplo. Y cómo también nos apalancamos en esos activos que ya tiene el SENA, un centro de transformación y valor agregado en Sabana Larga, para que no solamente sea producir, por ejemplo, leche, sino que transformemos y generemos un producto con valor agregado como un queso, como un yogur, para vender en otras partes del territorio nacional y al futuro, ¿por qué no exportar? Entonces ahí estamos ayudando a 500 empresas. Pero tenemos programas en alianza con el Ministerio de Industria y Comercio, tenemos una alianza con Impulsa, que es una dependencia del ministerio, en donde tenemos un programa que se llama Fortalecer. Y Fortalecer es un programa que apoya a unidades productivas y las ayuda a generar aumentos en su productividad, habilidades gerenciales para desarrollarse y crecer. Tenemos un programa que lo trabajamos en este momento solamente con recursos de la Cámara de Comercio, que se llama Crecer es Posible. En este programa atendimos también alrededor de 500 empresas este año. Les damos alrededor de 20 horas de formación, acompañamiento. No tienen que estar inscritos en la Cámara de Comercio. Los apoyamos, los guiamos, los ayudamos a analizar diferentes alternativas para crecer. Inclusive los vamos preparando para el momento en que sean formales.
Entonces tenemos una alianza también con la DIAN. La DIAN tiene una persona en una de nuestras sedes, no para perseguir, sino para orientar, en donde básicamente lo que le decimos a un empresario, que ya esté listo, venga, aquí está la DIAN. Y venga, le ayudamos a hacer una simulación de cómo tendría usted que organizarse contablemente para ser parte, por ejemplo, del régimen simple de tributación, que es mucho más sencillo, ¿verdad? Que le ofrece una ventaja inclusive en materia de impuestos y lo va a ayudar a obtener o a acceder, por ejemplo, a programas del gobierno nacional, créditos blandos a través de diferentes, digamos, bancas del gobierno nacional. Entonces, es un proceso, como bien lo mencionabas, que tiene diferentes etapas dependiendo del mismo desarrollo de ese micronegocio, porque ese micronegocio puede ser muy informal o puede ser un negocio más formal, por ejemplo, una persona natural que ya está inscrita en la Cámara de Comercio, que ya viene desempeñando, digamos, el comercio, pero que, por ejemplo, ahora por la caída en la demanda sufrió un golpe muy fuerte, cerró su negocio o está pensando en cerrarlo. Entonces, dependiendo de las características de ese micronegocio, lo apoyamos. Las posibilidades están ahí. Yo lo que estoy identificando es que hay una gran cantidad de posibilidades que ofrece la Cámara de Comercio de Barranquilla y que ahí es que tocar la puerta y explorarlas para poder encontrar quizás esas respuestas que muchos de ustedes están buscando frente a esta coyuntura que es tan difícil y que arrancábamos justamente esta conversación estableciendo que sí, que a todos nos ha golpeado, al gran empresario, al mediano empresario, a los pequeños y por supuesto a los hogares. No me extraña este dato, que el 95% de los usuarios de la Cámara de Comercio de Barranquilla está satisfecho con los servicios. Pero también eso me imagino, Manuel, que es un reto, un desafío permanente de ver cómo mejoramos lo que hemos alcanzado, ¿no? Es como oportunidad de mejora en todo, Totalmente. en los recursos, eficiencia, margen operativo, Sí. en todas esas palancas que le brindan a la gente para mejorar sus habilidades gerenciales, su financiamiento y Ujú. todos los demás escenarios que les ofrece. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando Sí. para 2024? Bueno, muchas cosas. Yo creo que tú mencionas algo importante y es esa, digamos, disciplina, ese hábito que tenemos en la Cámara de medirnos constantemente. Realizamos 10.000 encuestas de satisfacción. Por ejemplo, Caribe tú lo mencionabas. Hacemos encuestas durante Caribe a cada uno de los empresarios y la calificación, fíjate, de Caribe fue del 88% de satisfacción. Fue inferior al 95%. Ujú. 95% es el consolidado de todos nuestros productos y servicios. En los temas registrales, por ejemplo, nos fue 97% de satisfacción. Disminuimos de 18 horas a 15 horas en promedio la respuesta de un trámite registral. Entonces tuvimos una muy buena calificación, 97%. Pero en Caribe, por ejemplo, fue del 88%. Entonces empezamos a ver, ok, ¿qué pasó? Si hay buenos comentarios, ¿qué pasó? Entonces, resulta que las quejas fueron por temas logísticos, Ujú. por el parqueadero, Sí. porque tuvieron que esperar mucho para entrar, una fila muy larga en algún momento para entrar, que llegaba casi que a una cuadra de extensión. Y entonces ahí identificamos oportunidades de mejora. Inmediatamente, entonces, el año que viene vamos a hacer Caribe BIS en Puerta de Oro. Claro. Lo estaba pidiendo a gritos. Sí, vamos a hacerlo en Puerta de Oro. Este año tuvimos 4.000 Sí, asistentes. claro. Superamos la asistencia histórica de Caribevis. El próximo año vamos a hacerlo en Puerta de Oro. Entonces, muy importante medirnos, entender en qué podemos mejorar y tomar acciones. Por supuesto, tú bien lo decías, ¿cómo podemos llegar a más empresarios? Hoy en día estamos llegando alrededor del 50% del empresariado del Atlántico. Hemos hecho un énfasis muy grande en micronegocios porque son los más afectados. Entonces atendimos 77% de nuestros servicios a micronegocios. Hacia futuro, ¿qué queremos? Profundizar en la atención a esas empresas de segmento medio que creemos que pueden exportar, que pueden crear empleo formal, que pueden crear dinamismo. Y queremos también tener una batería muy potente de productos y servicios digitales de alto nivel de calidad que ayuden a que los empresarios puedan, desde su oficina, desde su sitio de trabajo, capacitarse, adquirir habilidades gerenciales y eso combinarlos con cada vez más eventos. Este año realizamos 588 eventos de formación, más de 386 eventos de networking, porque eso Son también es fundamental. 588, es decir, más que cada día del año. O sea, Sí, dos, tenemos. tres a veces hacen en un solo Así día. es, Qué tenemos de bárbaro. 2 y 3 eventos por día.
Hay unos que son presenciales, otros que son virtuales, más o menos 50 y 50, porque también lo que nos ha pasado es que la gente se está saturando de solamente la Mm, virtualidad. Entonces estamos tratando de combinar la virtualidad con lo presencial. Por supuesto, la virtualidad nos ofrece la ventaja de que pueden asistir muchas más personas, es más escalable que la presencialidad, pero vamos a seguir combinando esto con contenidos de cada vez mayor potencia y relevancia. Y por supuesto, seguir haciendo alianzas con la gobernación, con la alcaldía, con el gobierno nacional, para apalancar nuestros recursos y poder llegar. Nosotros, nuestra meta es llegar al 2026 a atender alrededor del 70% como mínimo de los empresarios del Departamento del Atlántico. Habrán unos que todavía no sienten que la Cámara de Comercio les ha llegado y dirán, todavía la Cámara de Comercio a mí no me sirve. ujú. El llamado para ellos es, estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a ti, pero acércate también, facilítanos el trabajo, conéctate a la página web, llega a los puntos de atención, pregunta qué tenemos para ti y ese es nuestro compromiso, un gran esfuerzo por llegar a los empresarios del Atlántico. La naturaleza humana a veces es muy compleja en cuanto a que claramente eh, exigimos o tenemos un nivel de demanda que a veces no se ajusta a la realidad, porque mal haría alguien en cuestionar y en criticar si verdaderamente no conoce lo que se ofrece, pero así somos. Ahí la clave es qué tan flexible podemos ser para poder llegar a esas personas y convencerlas. Pero me imagino que, y ya vamos cerrando, Manuel, y agradeciéndote enormemente por todos estos conceptos, que el 2024, lo decíamos también al principio, va a tener unos desafíos muy particulares. ¿Cómo tratar de encontrar ese punto de equilibrio para que ese año complejo, en el que todavía Ujú. tendremos quizás algún eco de la pandemia, de sus múltiples efectos, también de lo que ha venido ocurriendo este año, el ajuste que yo creo que no terminamos de ajustarnos al actual gobierno y a los muchos cambios que él está planteando, que también vamos a estrenar gobernantes aquí en el territorio. ¿Cómo Ujú. todo eso podría, de alguna u otra manera, impactar la labor de la Cámara de Comercio y evidentemente la situación de nuestros empresarios, ¿no? Para Claro. que sobre la marcha se planteen unos retos y unos desafíos nuevos. Volvemos a lo mismo, la capacidad de adaptarse Ujú. y de ser flexible a todas las situaciones tan cambiantes. Ya el mundo dejó de ser estático y planear grandes objetivos parece que no es lo que nos exige la realidad. Sí, yo soy optimista y yo creo que en la Cámara de Comercio, nuestra junta directiva, que está conformada por 24 empresarios comprometidos que entregan inclusive su tiempo de forma gratuita para orientarnos y direccionar nuestra entidad, somos optimistas. Y ese optimismo lo obtenemos por varias razones. Primero, porque los mismos empresarios son optimistas. Eh, Alrededor de 9 de cada 10 empresarios, medianos y grandes, son optimistas acerca del futuro. Y los micronegocios, que eran un poco pesimistas, pero ahora con estos 2 últimos meses han mejorado, alrededor de 7 de cada 10 microempresarios y pequeños empresarios son optimistas. Ahora, ese optimismo, por supuesto, no es algo ilusorio, hay razones para ser optimistas. Tú lo mencionabas, tenemos 2 mandatarios electos locales que ya han pasado por la gobernación y la alcaldía, que han trabajado juntos y que vienen con una dinámica de querer meterla toda para desarrollar el departamento. Y eso genera confianza. Este año llegaron al Atlántico 30 empresas de inversión extranjera directa que ampliaron lo que ya tenían o que están llegando por primera vez. Y eso generó 600 millones de dólares en inversión y la creación de más de 2.000 empleos. Ese tipo de inversión extranjera directa va a seguir llegando porque tenemos una gran oportunidad con el nearshoring. Ujú. Básicamente lo que está pasando en el mundo después de la pandemia, de los conflictos, de las dificultades que se están viviendo en el Canal de Panamá, en donde cada vez es más preocupante la estabilidad del Canal de Panamá, lo que está llevando es que a las empresas en Estados Unidos les preocupe mucho tener proveedores tan lejanos y quieren tener unos proveedores más cercanos. México, por ejemplo, es uno de esos territorios que se ha desarrollado impresionantemente. Vende hoy en día casi lo mismo que China a Estados Unidos, pero resulta que México está más lejos de muchas zonas del este de Estados Unidos porque ellos tienen que ir por tierra o por tren, demorándose mucho, mientras que nosotros estamos muy cerca por vía marítima y los fletes marítimos son mucho más bajos que los fletes terrestres.
Entonces hay una gran oportunidad y un gran apetito de inversionistas americanos y de otros países por localizarse en Latinoamérica para vender a Estados Unidos. Y ahí es clave nuevamente las alianzas. Nosotros tenemos una alianza con Pro Barranquilla, hacemos parte de su consejo directivo, aportamos recursos para ayudar a traer cada vez más empresarios. Por supuesto, yo creo que ese trabajo articulado entre el sector público y el privado va a ser fundamental. Vamos a enfrentar retos, van a estar ahí, pero si tenemos ese trabajo, esas sinergias y cada vez más nos enfocamos a exportar, a competir con el exterior, yo creo que el territorio va a ir desarrollándose de una manera satisfactoria el próximo año. Nosotros esperamos que la economía se vaya recuperando el próximo año. Como tú lo decías, no va a ser de la noche a la mañana, no va a ser inmediato. Esperamos que la economía crezca entre el 1,5 y el 2% para el próximo año. Y para el 2025 ya esperamos un repunte, ojalá recuperemos tasas de crecimiento superiores al 3% en el Departamento del Atlántico. Desafiemos los límites, Manuel, desafiemos los límites e invitemos justamente a todos los empresarios del departamento y a todas esas personas que quieren convertirse en empresarios, pues evidentemente no en grandes empresarios de la noche a la mañana, insistamos en ello, sino en dar ese paso, en que es posible generar esa confianza incluso en medio de esta circunstancia. Identifiquemos esas oportunidades y vamos, que 2024, sin lugar a dudas, será un año complejo, pero está ahí. Tratemos de aprovecharlo, porque cada día que se pierde, pues luego nos va a hacer falta para crecer y para desarrollarnos. Muchas gracias, Manuel, por esta lección que nos da de, por un lado, de economía, que siempre viene bien, esa economía para dummies, Ujú. pero sobre todo por ese optimismo, por ese trabajo tan importante que está realizando la Cámara de Comercio de Barranquilla, transformando totalmente el tejido empresarial del departamento. Hay que creer y hay que confiar. Parece fácil, pero definitivamente hay que dar el paso para poder encontrar esos aliados como ustedes Ujú. que pueden permitirle a todos los que nos ven avanzar. Ese es el propósito. Avancemos juntos. Así es, Erika. Yo quiero agradecerte de manera personal a ti y por supuesto a la casa editorial del Heraldo, porque nuevamente el Heraldo es un gran aliado porque nos ayuda precisamente a difundir esto que venimos haciendo, esta gestión que venimos desarrollando con mucha pasión y ahínco, y a transmitirle a los empresarios que no están solos Mm. y que en medio de las dificultades hay entidades que pueden acompañarlos, que pueden ayudarlos a superar los retos y a desafiar los límites. Articulación público-privada y trabajo en equipo quizás son las claves para poder afrontar cualquier adversidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante este 2023. Seguramente nos reencontraremos en 2024 en este espacio, Voces, para escucharnos, para conocer cuáles son las realidades que nos interesan aquí en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, en la región Caribe y por supuesto en nuestro país, en Colombia. Un abrazo para todos. Feliz año 2024. Vamos para adelante. Ese es el único camino posible. Un abrazo.